Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar del partido entre el Blasnia 0, Real Madrid 2 de la UEFA Champions League. Partido en el que lo mejor de todo fue ganar los 3 puntos. El resultado, bueno, aquí tuerzo un poquito el morro porque dimos más balones al palo de que goles metimos. Disparamos 4 veces al palo, metimos 2 goles. Hubo ocasiones, pero que no fuimos capaces de materializar. Y resultado, para mi gusto, muy justito. Berto Toril presentó al equipo con Misa en portería, Kazelin, Rocío Gálvez de centrales, Kenty en el lateral derecho, Esbaba en el izquierdo, Freya como pivote, Zornoza y Toretti, ahora hablaremos de esto, como interiores, Olga de extremo izquierda, Atenea en el extremo derecho y Esther en punta. Hoy el Real Madrid, que ha tenido muchísima más posesión, ha estado muchísimo más tiempo en campo contrario, se le ha visto muy claro ese 4-3-3 que presenta siempre cuando está en ataque. Lo que ocurre es que hoy ha sido característico porque hoy ese esquema lo hemos visto prácticamente durante todo el partido. Muy marcado, con una Freya Siri muy pivote, muy medio centro en esa línea de 3, con Zornoza y Toretti de interiores. Y una línea de ataque de 3, intentando ser muy anchas para contrarrestar precisamente un equipo, el Blasnia, muy cerrado, con líneas muy juntas, centrales y centro del campo. La gran sorpresa fue que no estuviera Caroline Weir, ni siquiera en el banquillo. Bueno, parece ser que producto de una sobrecarga nada grave y que podrá estar disponible para el partido del domingo contra el Levante. Una primera parte que fue muy espesa para nuestro equipo, tal vez producto de que, bueno, faltan ajustes en la forma de jugar, en esa estructura. Y a destacar en el equipo contrario, pues una jugadora que ya hablamos en la previa, que era Dossi, que bueno, ha demostrado ser la mejor jugadora del equipo, no solamente en ataque, sino en labores defensivas. Una jugadora que bueno, visto lo visto, a lo mejor la liga albanesa se le queda corta para su trayectoria. No sé qué razones tendrá para haberse quedado allí, seguro que las tiene, ¿no? Pero probablemente hubiera podido hacer carrera en alguna otra liga un poquito más grande que la albanesa. En esta primera parte, el mayor peligro generado por el Real Madrid fue disparos de media distancia, fundamentalmente Zornoza, que por cierto hoy cumplía años, 32 años, felicidades desde aquí, y que, bueno, además tuvo un par de remates al larguero, bueno, ya digo, las mejores ocasiones en balón largo, y poca generación de fútbol de peligro presencial en el área, ¿no? Faltaba velocidad de circulación de balón, el rival se había cerrado mucho y había poco juego entre líneas. Ahí sí que se ha echado de menos una jugadora como Weir, ¿no? Que aprovecha más los espacios. Intuitivamente es capaz de encontrar mejor esas conexiones. Una Freya Siri que no la he visto que haya encajado en el partido todo lo bien que me hubiera gustado, pero bueno, creo que a pesar de eso no ha hecho mal partido. En la segunda parte, ahora escucharemos
las declaraciones de Olga al final del partido. En el descanso, Toril ha hecho algún ajuste. Por ejemplo, estábamos viendo en la primera parte demasiadas veces juntas a Olga y Svava, pero no juntas en el buen sentido, sino demasiado juntas y estáticas. En la segunda parte hemos visto una ocupación más racional del espacio, es decir, Svava estando más atrás y encontrando el espacio, buscando el espacio que estaba generando Olga con desdoblamientos, o cuando Olga iba hacia adentro, entonces Svava generaba la carrera hacia línea de fondo. Una Svava que para mi gusto ha sido de las mejores jugadoras del partido que hemos visto en el campo. ¿Y cómo ha sido el primer gol? Pues jugada entre líneas, ¿no? Que es lo que estábamos achacando en la primera parte. Jugada entre líneas, Zornoza Esther. Esther ha encontrado el hueco, Zornoza lo ha visto, le ha entregado el balón y Esther ha marcado el gol dentro del área. Eso ha dado también cierta tranquilidad, porque claro, lo más importante de todo son los 3 puntos. De hecho, he visto también un poco, ahora también comentaremos un poco las ventanas de cambios. Da la sensación de que Toril quería sobre todo amarrar la victoria, más que incluso ir hacia el gol average. Y sobre todo ese reparto de minutos y ese reparto de esfuerzos, ¿no? Más que el gol average, o de ir a buscar el gol average. Vamos con las ventanas de cambios. La primera, en la segunda parte, entra Maite Oroz por Toletti. Una Toletti que la hemos visto pelín falta de ritmo, normal, porque además también viene de lesión. Y una Maite Oroz que ha puesto un poquito más de velocidad y mucho más mordiente, ¿no? Más picante en los pases y en los pases en profundidad, sobre todo. Minuto 68, ha salido Atenea, ha entrado Feller. Aquí yo lo he hecho más a ese reparto de minutos del que hemos hablado. Minuto 80, sale Esther, entra Naikari. Aquí esto es una sustitución bastante natural. Bueno, en esa misma ventana, perdón. Ha entrado Ivana por Rocío Gálvez. Aquí entiendo que también es reparto de minutos. Y Teresa por Olga. Aquí ha habido se ha recolocado el equipo. Maite Oroz se ha ido a interior izquierda y Tere se ha puesto cerca de Freya. En tema estadístico, pues por ejemplo, para el que le guste la posesión, pues 72% de posesión para el Real Madrid, 28% para el Vllaznia. Tiros a puerta, 12 tiros a puerta por parte del Real Madrid. O sea que han ido entre los 3 palos. Acordaros, solo 2 goles. El rival no ha disparado a puerta. Misa ha tenido entrada gratis al partido. La guardameta albanesa, que no es albanesa, es estadounidense, como ya hablamos en la previa, ha realizado 10 paradas, claro, 12 tiros entre los 3 palos, 2 goles, pues 10 paradas. Y la única tarjeta amarilla para el Real Madrid. No está nada mal. En resumen, 3 puntos, un golaveraje de +2 y sobre todo un reparto de minutos y esfuerzos por parte de Alberto Toril. Gente que va cogiendo ritmo competitivo, una Olga que hemos visto bastante bien. Sobre el penalti hay que decir que efectivamente Olga se tira, pero hay un matiz. A Olga la hacen penalti. Tiene el balón y con ventaja. Gracias a ese penalti que le hacen, pierde balón y pierde ventaja. Cuando ella ve que ha perdido esa ventaja, porque le han dado en el pie, le han hecho la zancadilla, y en un principio ella parece que tiene la intención de continuar de pie, pero esa ventaja ha desaparecido, con lo cual se tira. Eso es lo que se ve como piscinazo de Olga. Entonces,
El matiz es que puede ser que sea un piscinazo, pero es que un segundo antes sí que le habían hecho el penalti. Entonces, al perder la ventaja por haberle hecho un penalti que no le ha pitado de per se la colegiada, ella se tira. Pero no es que sea un no penalti, es que el penalti viene de atrás. Ahora os pongo el corte de Olga hablando en el postpartido. Y por mi parte, nada, darle like si os gusta el contenido, suscríbete al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Abrir las orejas, que habla Olga. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones os lleváis después de conseguir estos primeros 3 puntos en la primera jornada? Pues nada, nos vamos muy contentas, ha sido un partido complicado, sabíamos que iba a venir mucha gente del equipo contrario, que iba a ser un ambiente a priori no muy favorable para nosotras, pero bueno, creo que desde aquí se construyen los grandes equipos, ganando también en estos campos tan complicados y creo que hoy hemos dado un paso hacia adelante. Se ha luchado, ¿no? Habéis insistido y al final se han materializado las ocasiones con esos 2 goles. Sí, en la primera parte sí que es verdad que nos ha costado un poquito más. Ella sí que es verdad que estaban muy juntas atrás y era complicado circular rápido, pero bueno, hemos ajustado alguna cosa en el descanso y en la segunda hemos fluido mucho mejor y por fin han llegado los goles. ¿Qué características resaltarías tú hoy del Real Madrid para llevarte esa primera victoria? Bueno, versatilidad, ¿no? Yo creo que en la primera parte no nos estaban saliendo del todo las cosas como queríamos y bueno, como te digo, hemos ajustado unos pequeños detalles y ahí ha estado la clave del partido. Además, manteniendo esa solidez que venís demostrando toda la temporada, consiguiendo otra portería cero. Sí, siempre decimos que es súper importante, así es mucho más fácil ganar si no te encajan y bueno, a partir de ahí pues materializar las ocasiones como hemos hecho y nada, seguir. Fuera de casa siempre tiene un toque de dificultad mayor y era importante, ¿no? Empezar de esta manera. Sí, como dice Alberto, es una competición muy corta y es muy importante ganar cada partido. Y bueno, ya estamos pensando en el siguiente, que es PSG en casa. Y bueno, Olga, tú otra vez desde los 11 metros nunca fallas. Bueno, ojalá que sea así siempre y que nunca falle y bueno, pues como te digo, muy contenta por el trabajo del equipo y también por el gol en lo personal. Gracias, Olga, enhorabuena. A vosotros.